Capítulo 1. División del tema. Aristóteles divide las bendiciones de la vida en tres clases: las que nos vienen de fuera, las del alma y las del cuerpo. No conservando de esta división más que el número, observo que las diferencias fundamentales de la suerte humana pueden reducirse a tres clases distintas. 1. Lo que un hombre es decir, la personalidad en el más amplio sentido de la palabra, bajo la cual se incluyen la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, el carácter moral, la inteligencia y la educación. 2. Lo que un hombre tiene, es decir, propiedades y posesiones de todo tipo. 3. Cómo es estimado un hombre por los demás, por lo que debe entenderse, como todo el mundo sabe, lo que un hombre es a los ojos de sus semejantes, o, más estrictamente, la luz en la que lo consideran. Esto se muestra por la opinión que tienen de él, y su opinión se manifiesta a su vez por el honor que se le tiene y por su rango y reputación. Las diferencias que se encuentran bajo el primer encabezamiento son las que la naturaleza misma ha establecido entre el hombre y el hombre, y de este solo hecho podemos inferir inmediatamente que influyen en la felicidad o infelicidad de la humanidad de una manera mucho más vital y radical que las contenidas bajo los dos encabezamientos siguientes, que son meramente el efecto de arreglos humanos. Comparados con las genuinas ventajas personales, tales como una gran mente o un gran corazón, todos los privilegios de rango o nacimiento, incluso de nacimiento real, no son más que como reyes en el escenario para los reyes en la vida real. Lo mismo dijo hace mucho tiempo Metrodoro, el más antiguo discípulo de Epicuro, que escribió como título de uno de sus capítulos: la felicidad que recibimos de nosotros mismos es mayor que la que obtenemos de nuestro entorno. Y es un hecho evidente, que no puede ponerse en duda, que el elemento principal en el bienestar de un hombre, de hecho, en todo el tenor de su existencia, es aquello de lo que está hecho, su constitución interior. Porque esta es la fuente inmediata de la satisfacción o insatisfacción interior que resulta de la suma total de sus sensaciones, deseos y pensamientos. Mientras que lo que le rodea, por otra parte, solo ejerce sobre él una influencia mediata o indirecta. De ahí que los mismos acontecimientos o circunstancias externas no afecten a dos personas por igual. Incluso con un entorno perfectamente similar, cada uno vive en un mundo propio. En efecto, el hombre solo tiene conocimiento inmediato de sus propias ideas, sentimientos y voluntades. El mundo exterior solo puede influir en él en la medida en que le da vida. El mundo en que vive un hombre se forma principalmente por la manera en que lo mira, y así resulta diferente para hombres diferentes. Para uno es estéril, aburrido y superficial. Para otro rico, interesante y lleno de significado. Al oír hablar de los acontecimientos interesantes que han sucedido en el curso de la experiencia de un hombre, muchas personas desearán que cosas similares hubieran sucedido también en sus vidas, olvidando completamente que deberían envidiar más bien la aptitud mental que prestó a esos acontecimientos, la significación que poseen cuando él los describe. Para un hombre de genio, fueron aventuras interesantes, pero para las percepciones aburridas de un individuo ordinario habrían sido sucesos rancios y cotidianos. Este es el caso, en grado sumo, de muchos de los poemas de Goethe y Byron, que se basan evidentemente en hechos reales, donde un lector insensato puede envidiar al poeta porque le ocurrieron tantas cosas deliciosas, en lugar de envidiar ese poderoso poder de la fantasía que fue capaz de convertir una experiencia bastante común en algo tan grande y hermoso. Del mismo modo, una persona de temperamento melancólico hará una escena de una tragedia de lo que aparece al hombre sanguíneo solo a la luz de un conflicto interesante y a un alma flemática como algo sin ningún significado. Todo lo cual se basa en el hecho de que cada evento, para ser realizado y apreciado, requiere la cooperación de dos factores, a saber, un sujeto y un objeto, aunque estos están tan estrecha y necesariamente conectados como el oxígeno y el hidrógeno en el agua. Por consiguiente, cuando el factor objetivo o externo de una experiencia es realmente el mismo, pero la apreciación subjetiva o personal del mismo varía, el acontecimiento es tan diferente a los ojos de diferentes personas como si los factores objetivos no hubiesen sido iguales. Porque para una inteligencia embotada,
el objeto más bello y mejor del mundo presenta solo una realidad pobre, y por lo tanto solo se aprecia pobremente, como un hermoso paisaje en tiempo sombrío o en el reflejo de una mala cámara oscura. En lenguaje llano, cada hombre está reprimido dentro de los límites de su propia conciencia y no puede salir directamente de esos límites más de lo que puede salir de su propia piel. Así que la ayuda externa no le sirve de mucho. En el escenario, un hombre es un príncipe, otro un ministro, un tercero un sirviente, o un soldado, o un general, y así sucesivamente, meras diferencias externas. La realidad interior, el núcleo de todas estas apariencias, es el mismo, un pobre jugador, con todas las ansiedades de su suerte. En la vida ocurre exactamente lo mismo. Las diferencias de rango y riqueza dan a cada hombre su papel, pero esto no implica de ninguna manera una diferencia de felicidad y placer interior. Aquí también hay el mismo ser en todos, un pobre mortal, con sus dificultades y problemas. Aunque estos puedan, en efecto, proceder en cada caso de causas disímiles, son en su naturaleza esencial muy parecidos en todas sus formas, con grados de intensidad que varían sin duda, pero que no corresponden en modo alguno al papel que un hombre tiene que desempeñar, a la presencia o ausencia de posición y riqueza. Puesto que todo lo que existe o sucede para un hombre existe solo en su conciencia y sucede solo para ella, lo más esencial para un hombre es la constitución de esta conciencia, que es en la mayoría de los casos mucho más importante que las circunstancias que van a formar su contenido. Todo el orgullo y el placer del mundo, reflejados en la conciencia embotada de un tonto, son pobres en verdad comparados con la imaginación de Cervantes, escribiendo su Don Quijote en una prisión miserable. La mitad objetiva de la vida y de la realidad está en manos del destino, y por consiguiente toma diversas formas en diferentes casos. La mitad subjetiva somos nosotros mismos, y en lo esencial es siempre la misma. De ahí que la vida de cada hombre esté marcada por el mismo carácter en todo momento, por mucho que cambien sus circunstancias externas. Es como una serie de variaciones sobre un mismo tema. Nadie puede ir más allá de su propia individualidad. Un animal, cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentre, permanece dentro de los estrechos límites a los que la naturaleza lo ha consignado irrevocablemente. De modo que nuestros esfuerzos por hacer feliz a un animal doméstico deben mantenerse siempre dentro de los límites de su naturaleza y restringirse a lo que puede sentir. Lo mismo sucede con el hombre. La medida de la felicidad que puede alcanzar está determinada de antemano por su individualidad. Este es especialmente el caso de las facultades mentales, que fijan de una vez por todas su capacidad para las clases superiores de placer. Si estas facultades son escasas, ningún esfuerzo exterior, nada de lo que sus semejantes o la fortuna puedan hacer por él, bastará para elevarle por encima del grado ordinario de felicidad y placer humanos, por muy animal que sea. Sus únicos recursos son su apetito sensual, una vida familiar acogedora y alegre a lo sumo, poca compañía y pasatiempos vulgares. Incluso la educación, en general, puede servir de poco, si es que sirve de algo, para ampliar su horizonte. Porque los placeres más elevados, variados y duraderos son los de la mente, por mucho que nuestra juventud nos engañe a este respecto, y los placeres de la mente dependen principalmente de las facultades mentales. Está claro, pues, que nuestra felicidad depende en gran parte de lo que somos, de nuestra individualidad, mientras que por suerte o destino se entiende generalmente solo lo que tenemos, o nuestra reputación. Nuestra suerte, en este sentido, puede mejorar, pero no le pedimos mucho si somos interiormente ricos. Por otra parte, un tonto sigue siendo un tonto, un estúpido aburrido hasta su última hora, aunque estuviera rodeado de jauris en el paraíso. Por eso Goethe, en el West-Östlichen Divan, dice que todo hombre, tanto si ocupa una posición baja en la vida como si emerge como su vencedor, da testimonio de la personalidad como el mayor factor de felicidad. Pueblo y siervo y conquistador confiesan, en todo momento la mayor felicidad de los hijos de la tierra es sólo la personalidad. Todo confirma el hecho de que el elemento subjetivo en la vida es incomparablemente más importante para nuestra felicidad y placer que el objetivo,
desde dichos tales como «el hambre es la mejor salsa» y «la juventud y la edad no pueden vivir juntas», hasta la vida del genio y del santo. La salud sobrepuja tanto a todas las demás bendiciones que puede decirse que un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Un temperamento tranquilo y alegre, feliz en el goce de un físico perfectamente sano, un intelecto claro, vivo, penetrante y que ve las cosas como son, una voluntad moderada y gentil y por lo tanto una buena conciencia. Estos son privilegios que ningún rango o riqueza puede compensar o reemplazar. Porque lo que un hombre es en sí mismo, lo que le acompaña cuando está solo, lo que nadie puede darle ni quitarle, es evidentemente más esencial para él que todo lo que tiene en forma de posesiones, o incluso lo que puede ser a los ojos del mundo. Un hombre intelectual en completa soledad tiene un excelente entretenimiento en sus propios pensamientos y fantasías, mientras que ninguna cantidad de diversidad o placer social, teatros, excursiones y diversiones puede evitar el aburrimiento de un aburrido. Un carácter bueno, templado y gentil puede ser feliz en circunstancias de necesidad, mientras que un hombre codicioso, envidioso y malicioso, aunque sea el más rico del mundo, se vuelve miserable. Más aún, para quien tiene el deleite constante de una individualidad especial, con un alto grado de intelecto, la mayoría de los placeres que persigue la humanidad son simplemente superfluos, son incluso una molestia y una carga. Y así Horacio dice de sí mismo que, por muchos que sean los que se ven privados de los placeres de la vida, al menos hay uno que puede vivir sin ellos. Gemas, mármol, marfil, sellos del Tirreno, tablillas, hay quien no tiene plata, ropa teñida con Gaetulus murice, hay quien no le importa tener. Y cuando Sócrates vio varios artículos de lujo a la venta, exclamó: «¿Cuánto hay en el mundo que no quiero?». De modo que el primer y más esencial elemento en la felicidad de nuestra vida es lo que somos, nuestra personalidad, aunque solo sea porque es un factor constante que entra en juego en todas las circunstancias. Además, a diferencia de las bendiciones que se describen bajo los otros dos epígrafes, no es el deporte del destino y no nos puede ser arrebatado, y hasta ahora está dotado de un valor absoluto en contraste con el valor meramente relativo de los otros dos. La consecuencia de esto es que es mucho más difícil de lo que la gente comúnmente supone controlar a un hombre desde fuera. Pero aquí entra el agente todopoderoso, el tiempo, y reclama sus derechos, y ante su influencia las ventajas físicas y mentales se consumen gradualmente. Solo el carácter moral le resulta inaccesible. En vista del efecto destructor del tiempo, parece, en efecto, como si las bendiciones nombradas bajo las otras dos cabezas, de las que el tiempo no puede robarnos directamente, fueran superiores a las de la primera. Otra ventaja podría reclamarse para ellos, a saber, que siendo en su propia naturaleza objetiva y externa, son alcanzables, y cada uno se presenta con la posibilidad, al menos, de entrar en posesión de ellos. Mientras que lo que es subjetivo no está abierto a nosotros para adquirir, pero haciendo su entrada por una especie de derecho divino, permanece de por vida, inmutable, inalienable, una condena inexorable. Permítaseme citar aquellas líneas en que Goethe describe cómo un destino inalterable es asignado a cada hombre en la hora de su nacimiento, de modo que sólo puede desarrollarse en las líneas trazadas para él, por así decirlo, por las conjunciones de las estrellas. Y como la Sibila y los profetas declaran que, asimismo, un hombre nunca puede escapar, ni ningún poder del tiempo sirve para cambiar el camino en el que su vida está echada. Como un día que descubres el mundo, el sol se paró al saludo de los planetas. Has prosperado y prosperado y prosperado según la ley por la que empezaste. Debes ser así, no puedes escapar. Así se han encontrado las sibilas y los profetas, sin tiempo y sin poder. Forma que ha nacido, que evoluciona viviendo. Lo único que está en nuestro poder es hacer el uso más ventajoso posible de las cualidades personales que poseemos y, en consecuencia, seguir solo aquellas actividades que las pongan en juego, esforzarnos por alcanzar el tipo de perfección que admiten y evitar cualquier otro. En consecuencia, elegir la posición, la ocupación y el modo de vida que sean más adecuados para su desarrollo. Imaginemos a un hombre dotado de una fuerza hercúlea
que se ve obligado por las circunstancias a seguir una ocupación sedentaria, algún minucioso y exquisito trabajo de las manos, por ejemplo, o a dedicarse al estudio y al trabajo mental que exigen otras facultades muy distintas, y justamente las que él no tiene, obligado, es decir, a dejar sin utilizar las facultades en las que es preeminentemente fuerte. Un hombre colocado así nunca se sentirá feliz en toda su vida. Aún más miserable será la suerte del hombre con poderes intelectuales de un orden muy alto, que tiene que dejarlos sin desarrollar y sin empleo, en la búsqueda de una vocación que no los requiere, algún trabajo corporal, tal vez, para el que su fuerza es insuficiente. Sin embargo, en un caso de este tipo, debemos tener cuidado, especialmente en la juventud, para evitar el precipicio de la presunción y no atribuirnos a nosotros mismos una superfluidad de poder que no existe. Puesto que las bendiciones descritas bajo el primer epígrafe superan decididamente a las contenidas bajo los otros dos, es manifiestamente más sabio procurar el mantenimiento de nuestra salud y el cultivo de nuestras facultades que la acumulación de riquezas. Pero esto no debe confundirse con el hecho de que debamos descuidar la adquisición de un suministro adecuado de las necesidades de la vida. La riqueza, en el sentido estricto de la palabra, es decir, la gran superfluidad, poco puede hacer por nuestra felicidad. Y muchos ricos se sienten infelices solo porque carecen de una verdadera cultura mental o de conocimientos y por consiguiente no tienen intereses objetivos que les capaciten para ocupaciones intelectuales. Pues más allá de la satisfacción de algunas necesidades reales y naturales, todo lo que la posesión de riquezas puede conseguir tiene una influencia muy pequeña sobre nuestra felicidad, en el sentido propio de la palabra. Es más, la riqueza más bien la perturba, porque la conservación de la propiedad entraña un gran número de ansiedades inevitables. Y aún así los hombres están 1000 veces más empeñados en enriquecerse que en adquirir cultura, aunque es muy cierto que lo que un hombre es contribuye mucho más a su felicidad que lo que tiene. Así se puede ver a muchos hombres tan industriosos como una hormiga, incesantemente ocupados de la mañana a la noche en el empeño de aumentar su montón de oro. Más allá del estrecho horizonte de los medios para este fin, no sabe nada. Su mente está en blanco y por consiguiente es insensible a cualquier otra influencia. Los placeres más elevados, los del intelecto, le son inaccesibles e intenta en vano reemplazarlos por los fugaces placeres del sentido en los que se complace, que solo duran una breve hora y a un costo tremendo. Y si tiene suerte, sus luchas dan como resultado un montón de oro realmente grande, que deja a su heredero, ya sea para que lo haga aún más grande o para que lo despilfarre en extravagancias. Una vida como esta, aunque seguida con un sentido de seriedad y un aire de importancia, es tan tonta como muchas otras que tienen una gorra de tonto como símbolo. Lo que un hombre tiene en sí mismo es, pues, el principal elemento de su felicidad. Como esto es, por regla general, muy poco, la mayoría de los que se hallan más allá de la lucha con la penuria se sienten en el fondo tan desdichados como los que todavía están en ella. Sus mentes están vacías, su imaginación embotada, sus espíritus pobres, y así se ven empujados a la compañía de los que son como ellos, porque él disfruta como, donde hacen búsqueda común de pasatiempos y diversiones, que consisten en su mayor parte en placeres sensuales, diversiones de toda clase, y finalmente en excesos y libertinaje. Un joven de familia rica entra en la vida con un gran patrimonio, y a menudo lo agota en un espacio de tiempo increíblemente corto, en viciosa extravagancia. ¿Y por qué? Simplemente porque, también en este caso, la mente está vacía, y así el hombre se aburre de la existencia. Fue enviado al mundo exteriormente rico, pero interiormente pobre, y su vano empeño fue hacer que su riqueza exterior compensara su pobreza interior, tratando de obtenerlo todo de fuera, como un anciano que trata de fortalecerse como intentaron el rey David o el mariscal de Rex. Y así, al final, quien es pobre interiormente llega a serlo también exteriormente. No necesito insistir en la importancia de las otras dos clases de bendiciones que componen la felicidad de la vida humana. Hoy en día, el valor de poseerlas es demasiado conocido como para requerir publicidad.
La tercera clase, es cierto, puede parecer, comparada con la segunda, de carácter muy etéreo, ya que consiste solo en las opiniones de otras personas. Sin embargo, cada uno debe esforzarse por conseguir reputación, es decir, un buen nombre. El rango, en cambio, solo debe ser ambicionado por quienes sirven al Estado, y la fama por muy pocos. En cualquier caso, la reputación se considera como un tesoro inestimable, y la fama como la más preciosa de todas las bendiciones que un hombre puede alcanzar, el vellocino de oro, por así decirlo, de los elegidos, mientras que solo los tontos preferirán el rango a la propiedad. La segunda y tercera clases, además, son recíprocamente causa y efecto, hasta donde la máxima de Petronio, tienes, tendrás, es cierta, y a la inversa, el favor de otros en todas sus formas, a menudo nos pone en el camino de conseguir lo que queremos.